Hola a todos. Qué gusto que me acompañen en un episodio más. Hoy nos toca meternos de lleno en la lección de este miércoles 1 de julio, que lleva por título una frase impresionante que Dios le dice a Pablo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es el título de la lección del día de hoy. Recuerden que estamos en las lecciones de escuela sabática de la Iglesia Adventista. Comenzamos, quédate conmigo. Bueno, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a un estudio más de esta escuela sabática. Recuerden que estamos ya en el tercer trimestre. Estamos viendo sobre Pablo. Antes de ponernos en contexto, queridos amigos, quisiera que me acompañen a hacer una oración. Querido Dios misericordioso, Padre eterno celestial, gracias te doy, Señor, por estar aquí, Señor, conviviendo con mis hermanos, estudiando estas lecciones de escuela sabática. Gracias te doy, Señor, por la vida de todas aquellas personas que nos escuchan. Gracias te doy, Señor, también por la vida, por todo lo que nos das, por mantenernos firmes, Señor, pero sobre todo, Señor, por tu amor y por tu gracia. Quisiera pedirte, Señor, en esta tarde, que renueves la fe de aquellas personas que se han alejado un poco de ti, Señor. Que en los hospitales, aquellas personas enfermas, tú las sanes, Señor, que tú seas el médico y tú seas la palabra consoladora de los familiares allá afuera. Asimismo, Señor, toda aquella persona que tal vez hoy la esté pasando mal, no sé, en algún juzgado, en alguna cárcel, en la calle o simplemente en casa, Señor. Manda a tus santos ángeles, Señor, a cubrir toda la faz de la tierra, Señor. Gracias te doy, Señor, por absolutamente todo. Gracias por estar siempre para nosotros. Que esta tarde, Señor, lo que se hable y se diga y se estudie en esta lección de escuela sabática, que sea mediante tu ley y mediante lo que tú dices. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, queridos amigos, vamos a ponernos ahora sí en contexto. Recordemos que estamos hablando de Corinto, una ciudad conocida por ser un caos cultural, moral y espiritual. Y ahí estaba Pablo, remando contracorriente. Acompáñenme a desglosar esto paso a paso, porque las lecciones que nos deja para el día de hoy son, créanme que sí, muy brutales. Y pues vamos a comenzar a leer lo que dice la escuela sabática, queridos amigos, del día de hoy.
Y como ya les había comentado, el título es Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nos manda luego a una pregunta que dice: lee Hechos 18, 4, 8. ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo? Esto nos manda a meternos a las Sagradas Escrituras. ¿Qué les parece, amigos, si me acompañan a leer estos versículos? Y Hechos 18, de 4 al 8 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y la lección sigue diciendo esto: la labor de Pablo entre los judíos de Corinto no fue tan fructífera como él hubiera deseado. Tuvo que enfrentar cierta hostilidad y odio. La Biblia dice que se opusieron y blasfemaron, Hechos 18:6. Cuando el objeto del verbo griego blasfemeo, que quiere decir blasfemar, es un ser humano, significa insultar o difamar. En otras palabras, pretendían manchar la reputación de Pablo e impedir que tuviera éxito en sus esfuerzos misioneros. Afortunadamente, la labor de Pablo en la sinagoga de Corinto no fue en vano, pues Dios estaba al mando de su misión. Él prometió: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Isaías 55:11. Algunos judíos no esperaban que Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia aceptaran a Jesús como el Mesías y se bautizaran. Esto lo dice en Hechos 18:8. No solo ellos, sino que muchos corintios al oír creyeron y fueron bautizados. Hechos 18:8. Probablemente también por la influencia de Crispo. Y bueno, amigos, vamos a analizar esta primera parte. La lección arranca con una asignación. Nos pide leer Hechos 18, 4 al 8, que ya fuimos a ello y ya leímos. Y nos lanza la primera pregunta: ¿cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo? A ver, entonces, si leemos el texto con calma, los resultados no fueron lineales. Al principio, la cosa se puso muy color de hormiga. Pablo estuvo trabajando entre los judíos de Corinto, pero la respuesta no fue precisamente una alfombra roja. El texto dice textualmente que se opusieron y blasfemaron. Me llamó mucho la atención un detalle técnico que menciona el texto de la imagen. Explica que la palabra griega para blasfemar aquí es blasfemeo, cuando se usa contra Dios, pues es blasfemia como tal, pero cuando se usa contra un ser humano significa insultar o difamar. O sea, básicamente intentaban destruir la reputación de Pablo para frenar su misión. Imagínate el nivel de hostilidad y odio que Pablo estaba viviendo. Pero bueno, y aquí viene el giro de la historia, amigos. La labor de Pablo no fue en vano. Dios siempre tiene el control. Cuando las puertas de la sinagoga parecieron cerrarse por completo, pasó algo que nadie se esperaba. Crispo, que era nada más y nada menos el jefe de la sinagoga, creyó en Jesús, aceptó el mensaje y se bautizó junto con toda su familia. ¡Pum! Queridos hermanos, qué golpe, ¿verdad? Qué golpe de timón en un barco. Y no solo él. El texto también nos dice que probablemente, inspirados por la influencia de Crispo, muchos corintios, dice, al oír creyeron y fueron bautizados. Así que, respondiendo a la pregunta, queridos amigos, ¿cuáles fueron los resultados?
Al principio hubo rechazo, insultos, difamación, pero al final la semilla germinó. Esa semilla solamente la puso Dios y la hace crecer Dios también, ¿verdad? En el lugar menos pensado, logrando la conversión del líder de la sinagoga y de muchísimos corintios, amigos. Dios cumple lo que dice en Isaías 55:11. Recordemos que decía, su palabra nunca vuelve vacía. Esto es parte de esta primer parte, porque en la lección de hoy vienen 2 preguntas y vamos directo a ello. En la parte número 2, igual nos manda a leer Hechos 18, 9 y 10, y dice: ¿qué podemos deducir acerca de los sentimientos de Pablo ante los desafíos que enfrentaba en Corinto? ¿Cómo animó Dios a su siervo? Pues de nuevo, queridos amigos, vamos a las escrituras a ver qué dice Hechos 18, 9 y 10. Y bueno, Hechos 18, 9 y 10 dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Regresando a lo que dice la lección, sigamos leyendo y dice: cuando salió de la sinagoga, Pablo tuvo una experiencia que lo animó. Cristo mismo se le apareció por la noche en una visión con palabras que recuerdan Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. De hecho, Pablo admite que estaba en Corinto, con debilidad y mucho temor. En 1 Corintios 2:3, tuvo que partir de Berea a Atenas debido a la firme oposición enfrentada. Parece que pensó que tendría que abandonar Corinto por la misma razón. Pero no sería así. Esta vez Jesús le dijo: tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Hechos 18:10. Y fue Pablo su instrumento para comunicarles la buena noticia de la salvación. Y abajo nos manda a la última pregunta y nos dice: lee Isaías 41:10. Qué maravillosas promesas se nos hace en este breve pasaje. ¿Cómo deberían ellas incidir en tu vida de cada día? Y en este bloque número 2 de esta lección del día de hoy, queridos amigos, también vemos la vulnerabilidad de un líder y el brazo de Dios también. Pasemos a la segunda parte. La lección nos invita a leer Hechos 18, 9 y 10, ¿verdad? Y nos plantea 2 preguntas clave. ¿Qué podemos deducir acerca de los sentimientos de Pablo ante los desafíos que enfrentaba en Corinto? ¿Y cómo animó Dios a su siervo? A veces idealizamos a los personajes bíblicos, ¿no? Pensamos en el apóstol Pablo como un superhéroe, tal vez, de la fe inquebrantable, inmune al miedo, pero la realidad histórica y bíblica es otra. Cuando Pablo salió de esa sinagoga, venía golpeado anímicamente. Él mismo confiesa más adelante en 1 Corintios 2 y 3 que estuvo en Corinto. ¿Cómo creen, amigos? Con debilidad y mucho temor y temblor. Él venía huyendo de Berea y de Atenas por la persecución. Es completamente lógico deducir que Pablo sentía miedo, frustración, un desgaste emocional tremendo. Probablemente pensaba que en Corinto la historia se iba a repetir y que tendría que salir corriendo otra vez. Estaba Pablo ya al límite. ¿Y cómo le responde Dios ante la vulnerabilidad de su siervo? ¿Cómo Dios le responde al verlo así? Le dice, y esta es la parte que a mí me conmueve mucho, queridos amigos. Jesús no lo regaña, no le dice: oye, ¿dónde está tu fe? No lo cuestionó. No. Se le aparece por la noche en una visión y le da un abrazo de palabras. Le dice: Pablo, no temas, que yo estoy contigo. Y añade algo espectacular. Y le dice: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le estaba diciendo, amigos: Pablo, tú solo estás viendo la hostilidad de la superficie, pero yo ya he estado trabajando en los corazones de esta gente antes de que tú llegaras, Pablo. Quédate ahí, sé mi instrumento.
Dios lo animó asegurándole su presencia constante, garantizándole protección y dándole un propósito renovado. ¿Cómo ven esta parte, amigos? ¿A poco no a nosotros nos pasa también eso? Que a veces sentimos miedo cuando a veces nos critican por cualquier situación, pero no sabemos que que Dios ya trabajó antes que nosotros. Vamos al bloque 3, que es la parte final de reflexión. Para cerrar el estudio de hoy, nos deja una tarea muy personal en los renglones de abajo. Nos pide leer Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. Y la pregunta final va directo al corazón, queridos amigos. Qué maravillosas promesas se nos hacen en este breve pasaje y cómo debería ellas incidir en tu vida cada día. Las promesas son clarísimas. Nos marca presencia. Dios nos dice: estoy contigo. Identidad: soy tu Dios. Nos da fuerza también. Dice: te esfuerzo. También nos da auxilio, porque nos dice: te ayudaré. Y nos da sostén, porque nos dice: te sustentaré. Lo tiene todo, amigos. ¿Cómo incide esto en nuestro día a día? Es como les decía hace rato. Bueno, si estás escuchando esto y te sientes solo en tu trabajo, en tu escuela, o sientes que estás remando solo en tu familia o en un proyecto difícil, acuérdate de Pablo en Corinto. Cuando sientas que la oposición o el miedo te paralizan, estas promesas deberían cambiar por completo tu perspectiva. No significa que los problemas van a desaparecer mágicamente, pero sí nos aseguran que el dueño del universo camina a nuestro lado. Nos da la seguridad para no tirar la toalla, sabiendo que donde nosotros solo vemos un terreno hostil, Dios ya tiene mucho pueblo y muchos corazones listos para ser transformados. Queridos amigos, en esto cerramos el estudio de hoy. Espero que les haya sumado muchísimo. Espero que nos haga reflexionar. Espero que en cualquier cosa que tú vayas a hacer en tu vida, siempre pon a Dios por delante. Como leímos el día de hoy, tal vez van a llegar momentos de flaqueza, momentos de miedo, como lo tenía Pablo. Pero Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo, yo te sustentaré, yo te daré fuerza. La palabra de Dios dice: confía en mí. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado conmigo. Los espero el día de mañana. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.